Shalom Alejen, amada familia, amados amigos, pueblo en general. Le saluda Joanán Ramírez, Roy, dirigente de la Keila, el remanente de Yahweh. Estamos aquí nuevamente para continuar con la segunda parte del estudio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Damos gracias al Eterno por nuestras vidas y sobre todo por permitirnos compartir las sagradas escrituras para todas las familias de la tierra, para todas las familias en general, que comprendan el plan divino de nuestro Padre a través de la unión de un pueblo constituido por una casa completa, la cual conocemos todo como Israel. Amén. Vamos a elevar una oración para que sea nuestro Padre quien tome control de todo lo que vamos a compartir, y sobre todo ya en la segunda parte y final de esta maravillosa enseñanza. Amantísimo Elohe, Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por la vida que tú nos das. Gracias por cada familia, Padre, de la tierra. Gracias por cada hermano, hermana, Padre, que disponen su corazón en esta hora, Padre, para aprender de las sagradas escrituras que tú has establecido, que tú nos has enseñado, que tú nos has dado. Gracias te damos, Padre, por la salud. Gracias por la fuerza que tú nos das cada día. Te pedimos, Padre, que pongas tú un espíritu de entendimiento en cada uno de nosotros, en cada una de las familias, Padres, que verán este en vivo. Gracias te damos, Padre, por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Amén, amados hermanos, hermanas y familias en general. En la primera parte, la semana anterior nos habíamos quedado en la parte del divorcio. Nos habíamos quedado en la parte ya del divorcio, del por qué Yahweh, en este caso Jehová, no podría casarse de nuevo después de haberse divorciado, en este caso de la casa de Efraín, a causa de la prostitución o a causa de, en este caso, haber puesto o haberse unido a los Baales o en este caso a otros amantes. ¿Ya? Entonces, amados hermanos y hermanas, sabemos que un Cohen, un sacerdote, podía ser Cohen, podía ser sacerdote, solo si era descendiente de Aarón. Eso lo menciona Levítico 21:14. De la misma manera, cada uno de nosotros sabemos que Yahweh es el primer Cohen y Yahshua el sumo Cohen. Eso lo menciona Hebreos capítulo 5, verso del 4 al 5.
Hebreos capítulo 5, verso del 4 al 5. Hebreos capítulo 5, verso del 4 al 5 dice lo siguiente. Y ninguno toma la honra por sí mismo, excepto aquel que es designado por Elohe, por Dios, como lo fue Aarón. Así también el Mashiach no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Entonces ahí podemos ver lo que acabamos de mencionar, que un Cohen podía ser Cohen solo si era descendiente de Aarón. ¿Ya? Y Yahweh fue nuestro primer Cohen, Yahshua el sumo Cohen, de acuerdo a lo que acabamos de leer. Nota, tengamos presente esto, que Yahshua era un Cohen porque era y porque es el hijo de Yahweh. Yahshua es el sumo Cohen porque es el hijo de Yahweh. Amén. ¿Y cómo se relaciona, amados hermanos y familias, para nosotros hoy en día esto? Veamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 5. Dice, aquel a quien ustedes se han acercado es la piedra viva desechada por los hombres, pero selecta y preciosa delante de Elohim. También ustedes, cual piedras vivas, sean edificados y sean templos espirituales y sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptos ante Dios Elohe por medio de Yahshua. ¿Ya? Aquí podemos ver, amados hermanos, que se relaciona el sacerdocio, o en este caso cómo nosotros adquirimos ese sacerdocio, en este caso cómo somos adoptados como hijos de Yahweh. Y vamos a ver por medio de quién somos adoptados como hijos de Yahweh. Veamos lo que dice también Apocalipsis 26. Apocalipsis 26 dice, dichoso y santo el que es partícipe de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Elohe y de su Mashiach, y reinarán juntamente con él estos 1000 años. ¿Ya? Entonces, el sacerdocio para nosotros hoy en día, amados ajín, se relaciona por medio de Yahshua. ¿Por qué? Porque somos adoptados como hijos de Yahweh, que es el primer sumo Cohen, el primer sumo sacerdote. Somos adoptados como hijos por medio de Yahshua. Romanos 8:23 y Romanos 9:4. Veamos lo que dice Romanos 8:23 y Romanos 9:4. Romanos 8:23.
Y no solo, y no solo ellas, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Rúa, del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos y guardamos la adopción para la redención de nuestros cuerpos. Veamos lo que dice Romanos 9:4. ¿Qué son los hijos de Israel? A quienes pertenecen la adopción, la gloria, los pactos, la ley, el culto establecido en ellas, las promesas. Ya, ahí vemos cómo pasamos a ser adoptados como hijos de Yahweh por medio de Yahshua. Amén. Entonces, hasta ahí estamos comprendiendo cómo se va relacionando hoy en día con nosotros esta adopción. Y ahora vamos a ver, de acuerdo a la pregunta que hicimos, ¿por qué Yahweh no podía casarse de nuevo después del divorcio? Yahweh no puede traer de vuelta, amados hermanos, a Efraín, porque Yahweh como Cohen, como sacerdote, como sumo sacerdote, él no se puede jamás de los jamases ir en contra de su propia ley o su propia Torá. Amén. Entonces, al traerla de vuelta, en este caso a Efraín, Yahweh estaría rompiendo, en este caso, él transgrediría su Torá, su ley. Y esto lo podemos ver en Levítico 21:14. Levítico 21:14 dice lo siguiente: pero a ninguna de estas tomará por esposa, mujer viuda o repudiada o contaminada con prostitución, sino que tomará a una doncella de entre su pueblo por esposa. Dice claramente que a una repudiada, a una contaminada, a una prostituida no la puede tomar como esposa, sino que tomará una virgen, una doncella, de entre su pueblo por esposa, de entre su pueblo por esposa. ¿Ya? Entonces, acabábamos de mencionar que Yahweh jamás iba a traer de vuelta a Efraín, porque si no estaría yéndose en contra de su Torá. Ahora vamos a analizar profundamente todo esto, cómo es que cuál es la intención de Yahweh al traer a Efraín de nuevo como regreso o retorno, ¿no? Ezequiel 34:15 y Miqueas 2:12 dice lo siguiente. Ezequiel 34:15. Dice: yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara Yahweh. Yo buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. Vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil. Preservaré a la engordada y a la fuerte, con justicia las apacentaré. También vemos en Miqueas 2:12 también un mensaje
similar al que estamos leyendo, al pasú que estamos leyendo, ¿no? Entonces, aquí empieza todo el misterio del Padre para todos y sobre todo de cómo Yahweh va a volverse a casar con aquella que se hizo impura, en este caso Efraín. Amén. Entonces, ¿cómo va a volverse a casar Yahweh después de haberse divorciado? Sabemos que el Padre jamás va a quebrantar su ley porque si no sería eso pecado. ¿Cómo podría casarse Yahweh con aquella que se divorció si ella misma se unió a otros amantes? ¿Cómo va a ser esto el Padre? Vamos a ver profundamente cómo va a acontecer todo esto. Veamos primero, amados ajins, hermanos, todo lo que Pablo escribió. Ya, vamos a ver todo lo que escribió Pablo y vamos a ver una manera muy particular para que el Padre, por medio de su Hijo, vuelva a casarse con la casa de Efraín y la casa de Judá. Entonces, de acuerdo a Romanos 7, verso del 1 al 4, dice que solo debe morir el esposo. Ya solo debe morir el esposo para volverse a casar. Y vamos a ver lo que Pablo nos habla en Romanos capítulo 7, verso del 1 al 4. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. Así como la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si su esposo fallece, ella queda libre de su esposo por la ley. Pero si ella se une a otro varón mientras vive su esposo, es adúltera. Pero si su esposo fallece, ella queda libre por la ley y no es adúltera aunque se case con otro. Ahora pues, hermanos míos, también ustedes están muertos a la ley mediante el cuerpo del Mashiach, para que sean de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, para que produzcan fruto para Elohe. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros para que produjéramos fruto para la muerte. ¿Ya? Ahí podemos ver todo lo que confirma cuando un hombre puede volverse a casar de nuevo, ¿no? Entonces, cuando se está refiriendo, amados Ajim, de estar sujeto a la ley, se está refiriendo es a la ley del matrimonio, ¿ya? Como dice aquí, por ejemplo, la casada, en este caso Efraín o Israel, dice, está ligada por la ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo, dice, muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. En este caso, muerte se refiere a la ley del matrimonio. ¿Ya? Es por eso, amados hermanos, que Yahweh murió por las ovejas perdidas de la casa de Israel para volverse a casar. Veamos
este misterio en 2 Corintios 11, pasuk 2 y 3, versículo 2 y 3. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, versos 2 y 3 dice: porque los celos con celo de Elohe, porque los desposee a su esposo para presentarlos como una virgen pura al Mashiach. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean extraviadas de la sencillez que es en el Mashiach. Entonces, ahí podemos ver por qué Yahweh hizo morir o envió a morir a su hijo para, en este caso, poderse casar nuevamente, ya, poderse casar nuevamente cuando venga nuestro Adón por segunda vez. Entonces, todo esto se trata, amados hermanos, de un pacto matrimonial entre Yahweh y su pueblo, ya, entre Yahweh y su pueblo, ¿no? El objetivo de Yahweh, amados hermanos, era enviar a su hijo para anular el pacto, ya, para anular el pacto y restaurar todo lo que se había perdido. Yahweh envió a su hijo a morir para restaurar todo lo que se había perdido. Veamos lo que dice Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había extraviado. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había extraviado. ¿Qué es lo que se había extraviado? Tal como empezó el primer estudio de esta enseñanza, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A eso se refiere, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había extraviado, lo que se había perdido. ¿Ya? ¿Qué se perdió? Se perdió su pueblo, Israel. Nuestra esperanza, amados hermanos, está en Yahshua, porque cuando nosotros morimos a Él, estamos muertos, estamos muriendo al pecado estamos muertos al pecado de nuestra desobediencia. Y a su ley perfecta de matrimonio. Ya estamos nosotros muriendo a nuestros delitos y pecados para entrar a su ley, a su Torah perfecta, que es el matrimonio, o el matrimonio que se establecerá en un futuro no tan lejano. Si vivimos en Yahshua, podemos volver a Yahweh. De lo contrario, estaríamos nosotros divorciados, estaríamos muertos en pecado, no estaríamos unidos a Yahweh, quien es nuestro primer Cohen, de acuerdo a Oseas 3:1. Ya, Oseas 3:1 menciona
lo que les estoy diciendo. Ahora, Pablo menciona lo siguiente en Colosenses 2:13. En Colosenses 2:13 dice: y a ustedes que estaban muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en el madero. No se está refiriendo a la instrucción, se está refiriendo a la ley del pecado o todo lo que nos separaba de nuestro Abba, de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Entonces, un ejemplo claramente que podemos ver en las Escrituras es sobre el hijo pródigo considerado como muerto. En este caso refiriéndose a Efraín. Yahshua es el hijo perfecto que murió para anular la ley del pecado, en este caso en el primer pacto, y establecer el pacto renovado. Ya, él murió en nuestro lugar como Israel, el primogénito de Efraín. Eso lo encontramos ya profetizado, mencionado por Moshe en Éxodo 4 del 22 al 23. Veamos lo que dice Éxodo 4, versos del 22 al 23. Éxodo 4 del 22 al 23 dice: entonces di al faraón, así dice Yahweh, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he hablado para que dejes ir a mi hijo a fin de que me rindas culto. Pero si rehusas dejar ir a mi hijo, he aquí que yo daré muerte a tu hijo primogénito. Mientras Moshe iba camino a una posada, Yahweh salió a su encuentro queriendo dar muerte a Moshe. Ya, ahí estamos viendo lo que acabamos de mencionar, que Israel es el primogénito de Elohe. Amén. Cuando Yahshua murió en el madero, amados hermanos, el pacto del matrimonio fue anulado. ¿Cómo puede ser Yahshua el novio de la novia? De acuerdo a todo lo que estamos leyendo y explicando. ¿Cómo puede ser Yahshua el novio de la novia? La ley dice que el hombre no puede casarse con la esposa de sus padres o de su padre. Eso dice la ley. Deuteronomio 22:30. Deuteronomio 22:30 dice: ningún hombre tomará a la esposa de su padre para que no descubra el manto de su padre. Eso dice, ¿no? La Torá. Pero debemos entender, amados Ajim, que Efraín se divorció, ¿no?, de Yahweh y ya no es la esposa de Yahweh. Ese es como punto número 1. Como punto número 2, debemos entender que aquí existe una metáfora, ¿ya? Una metáfora en que Yahshua tuvo
que cumplir muchos papeles y roles. Ejemplo, metafóricamente Yahshua es la piedra angular, metafóricamente Yahshua es la palabra, metafóricamente Yahshua es el sumo Cohen, metafóricamente Yahshua es la misma Torah viviente. Pero no quiere decir que hay que darle validez a cualquiera de los cuatro roles que cumplió nuestro Mashiach. ¿Ya? Amén. Las metáforas, amados hermanos y hermanas, son consistentes en las Escrituras. Amén. Son consistentes en las Escrituras. Ahora, vamos a regresar a nuestro buen pastor y vamos a ver ahora a sus ovejas perdidas, de las cuales ya hemos venido mencionando aquí, cómo se va a casar Yahweh por medio de su hijo con su novia Israel. Amén. Y el versículo en las Escrituras lo hace muy claro cuando dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Veamos lo que dice Mateo 13:17. Mateo 13:17. Veamos lo que dice: porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y escuchar lo que ustedes escuchan, pero no lo escucharon. Ahí vemos lo que anhelaban los profetas, ¿no? Ver la unión de las dos casas. Así como también lo menciona Romanos 16:25. El misterio oculto manifestado por Yahshua. Romanos 16:25. Dice: pero qué ha sido revelado en este tiempo mediante las escrituras de los profetas, y es dado a conocer a todos los gentiles por el mandamiento del Elohe eterno, para la obediencia a la fe. Veamos lo que dice Efesios 3 del 1 al 9. Efesios 3 del 1 al 9. Efesios 3 del 1 al 9 dice: por este motivo yo, Pablo, soy prisionero de Yahshua a favor de ustedes los gentiles. Si han escuchado respecto a la administración de la gracia de Elohe que me fue confesada para ustedes, porque mediante revelación me fue dada a conocer el misterio, como les he escrito brevemente, para que al leerlo sean capaces de comprender mi conocimiento, que es por el misterio del Mashiach, el cual nos fue dado a conocer en otras generaciones a los hombres, tal como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y a sus profetas por el Espíritu, que los gentiles habrían de ser coherederos y partícipes de su cuerpo y de la promesa dada por él mediante el Evangelio, del cual yo he llegado a ser ministro suyo de acuerdo al don de la gracia de Elohe que me ha sido conferida por la operación de su poder. A mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de proclamar entre los gentiles la inescrutable riqueza del Mashiach. Amén. Ahí podemos ver este misterio, del cual Pablo habla acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel y la unificación completa.
Eso también lo podemos encontrar en Efesios 6:19, Colosenses 1 del 25 al 27. A eso se refieren las cartas de Pablo. Entonces, habiendo mencionado todo esto, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos tener presente que no podemos descartar o anular la Torá que fue dada por Yahweh a su siervo Moshe. Veamos lo que dice Salmo 103 del 17 al 18. Salmo 103, verso del 17 al 18. Dice: la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le reverencian, y su justicia para los hijos de sus hijos, para los que guardan su pacto y se acuerden de sus ordenanzas para ponerlas por obra. Yahweh estableció en el cielo su trono, y su reino domina sobre todo. Bendigan a Yahweh ustedes, sus ángeles, que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus órdenes. Bendigan a Yahweh todos sus ejércitos, siervos suyos, que hacen su voluntad. Eso también podemos encontrarlo en Isaías 24:5. ¿Ya? Isaías 24:5 podemos confirmar todo lo que acabamos de mencionar, que no se puede anular o descartar la Torá, la instrucción que Yahweh dio a su siervo Moshe. Isaías 24:5 dice lo siguiente: la tierra ha llegado a ser como sus habitantes, porque han transgredido la ley, alteraron el mandamiento y estimaron en nada el pacto eterno. Amén. Amén, amados hermanos. Pronto vendrá nuestro Adón y restaurará todo. Y por ese motivo ya no podemos seguir tristes, porque sabemos que la venida de nuestro Adón será para establecer un pacto matrimonial con un pueblo que se llama Israel. Amén. Entonces, algo muy interesante que menciona Hechos 2:5 y Hechos 2:39 es que habla acerca de las ovejas perdidas que se encontraban lejos por la posición de su carne, por la ley del pecado. Pero ahora, por medio de la sangre de Yahshua HaMashiach, han sido acercados a la casa o al olivo verde, a la rama original. ¿Ya? Mateo 10:5, vemos varias veces aquí que Yahshua se dirige a las ovejas perdidas. De la misma manera en Primera de Pedro 1:22-25, Primera de Pedro 2 del 9 al 10, Oseas 1:6 y 1:9, Santiago 1:1. En todos estos pasú que acabamos de mencionar, nos menciona la Escritura acerca de el plan divino que el Eterno tiene con su pueblo amado Israel. Y como habíamos mencionado al principio del estudio, en Génesis 48:19, vemos claramente que las Escrituras nos enseñan que Efraín se constituirá en multitud de naciones. Ya, en multitud de naciones. ¿Cómo será la reconciliación con los gentiles? De acuerdo a 1 Timoteo 2:7, Elohe dio a Pablo
el misterio de la reconciliación a los gentiles. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 5 del 18 al 20, Romanos 5 del 8 al 11. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente, que en estos versos que acabo de mencionar, Pablo se refiere a ambos pueblos, ¿no? Ambos pueblos, así lo menciona las cartas que escribe Pablo. A ambos pueblos se refiere a más de una casa, en este caso 2 casas, que son la casa de Efraín y la casa de Judá. Los 2 olivos, tal como lo menciona Romanos 11, los 2 olivos, ¿no? Romanos 11 del 25 al 27, que habla acerca de la plenitud de los gentiles y cómo va a ser injertado entre las ramas original. El olivo silvestre injertado en el olivo verde. Olivo verde, tal como lo menciona Jeremías 11:16. Jeremías 11:16. Jeremías 11:16 dice: Yahweh te puso por nombre olivo frondoso, de buenos frutos y bello aspecto, con estruendo de gran proclamación, prendieron fuego contra ella, el cual quemará sus ramas. ¿Ya? Ahí podemos ver todo lo referente al olivo verde. Y las ramas desgajadas se refiere al olivo silvestre. Entonces, amados hermanos, habiendo mencionado todo esto, podemos entender claramente que Israel está en todo el planeta Tierra. Pero la gran diferencia es que no conocen su identidad muchos. Están perdidos, están extraviados. ¿Y cuál es el plan del Eterno? Traerlos de regreso a su redil, traerlos de regreso a su rebaño. Por eso dice: yo he sido enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el plan divino del Eterno, de haber enviado a su Hijo a morir una sola vez para divorciarse y nuevamente hacerlo resucitar para enviarlo nuevamente por segunda vez a casarse otra vez. Solo así no podía quebrantar su Torá, su mandamiento, sus estatutos. Porque recordemos que un hombre se puede volver a casar nuevamente cuando enviuda, cuando muere el esposo o la esposa. En este caso así lo estableció el plan, el Eterno. Israel está en todo el planeta Tierra, como habíamos mencionado. Y esta profecía fue mencionada por Ezequiel en el capítulo 37, verso del 15 al 28. La venida del Mashiach, amados hermanos, será con poder y gran gloria. Y también su venida tiene que ver con las maravillosas bodas del Cordero. Y recordemos que no todos oyen la voz de Yahweh, sino solo sus ovejas, tal como lo menciona Juan 10 del 24 al 27. Y dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cualquiera puede ser injertado en la raíz principal u original, siempre y cuando obedezca la instrucción de Yahweh, siempre y cuando reconozca a nuestro Mashiach como el Ben de Yahweh. Ya injertados en la orden de la Torá, injertados y obedecer la Torá. Números 11:4. Números 15 del 15 al 16 menciona lo que les estoy diciendo. Ya, una misma Torá, una misma ley, en este caso el Padre dará para todos nosotros. Por eso Ruc 1:16 dice lo siguiente: tu pueblo será mi pueblo y tu Elohe mi Elohe.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohe mi Elohe. Amados hermanos, cada uno de nosotros estamos obligados para convertirnos en esposa de Yahshua. Estamos obligados a obedecer la Torá, tal como lo menciona Levítico 26 del 14 al 16. Estamos obligados a obedecer la instrucción que el Padre ha dado por medio de su siervo Moshe para todo su pueblo de Israel. Y ese es el plan que establecerá el Padre para volverse a casar con su pueblo amado Israel, compuesta de 12 tribus. Así también lo menciona Miqueas 2:12, que él reunirá a Israel para establecer las maravillosas bodas del Cordero. ¿Ya? La unión de Israel, las dos casas, para establecer las bodas del Cordero. Y con este pasú terminamos, amados hermanos, esta enseñanza acerca de las ovejas perdidas de las casas de Israel, cómo han retornado a su redil, por medio de quién y cómo se establecerá esa boda con nuestro Abacados, con nuestro Padre Santo, por medio de su Hijo en esta tierra. Ya está pronta la venida de Yahshua, de acuerdo a todas las señales y de acuerdo a todos los cumplimientos que estamos viendo. Y es por esa razón que el Padre nos insta a cada uno de nosotros a buscar cada día de Él, a entender y conocer las Sagradas Escrituras, sobre todo el plan que Él tiene preparado para su pueblo. Y con este pasú termino. Hebreos 8:8 dice claramente: yo estableceré un pacto, dice, con la casa de Israel y la casa de Judá, que este pacto no será como el pacto que hice con sus padres, dice. Amén. Entonces los pactos y las promesas, amados hermanos, es con un pueblo que se llama Israel, compuesta de 12 tribus, conocida como la casa de Israel y la casa de Judá. Amén. Damos gracias al Eterno, amados hermanos, por esta enseñanza, por este segundo estudio que nos ha permitido compartir nuestro Padre por medio de su bien amado. Gracias damos a nuestro Abacados, a nuestro Padre Santo, por los instrumentos que está utilizando para poder compartir y poder llegar a todas las familias de la tierra con el mensaje del Eterno. Entender primero las Escrituras desde el principio y saber con quién ha establecido sus pactos y promesas Yahweh, para entender por qué Yahshua es la luz en los matrimonios de todas las familias de la tierra. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy estará también compartiendo nuestro Aj Darwin. Estará compartiendo el tercer estudio, que lleva como título el nombre del Padre y el nombre del Hijo, ¿no? O sea, cuál es su nombre escrituralmente y el significado del mismo. Amén. Y luego estaremos continuando en el transcurso de la semana con ya el matrimonio, los matrimonios en Yahshua HaMashiach, cómo los ve el Padre y cómo son establecidos. Amén. Entonces damos gracias al Eterno
Damos gracias al Eterno por ello y sigamos cada día escudriñando la Dabar del Eterno para seguir entendiendo todos sus misterios, todo lo que Él ha establecido. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la vida de cada hermano y hermana que verá este en vivo, y de la misma manera sé que será de mucha bendición para cada una de sus vidas. Poderoso Abacados, Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por estas enseñanzas, Abacados, acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Gracias por enseñarnos cada día, Abacados, a conocer y entender las Escrituras. Gracias por cada familia, por cada hermano, hermana, amigo, Padre, que verá este en vivo. Padre, te pido que sea de edificación y de bendición, Padre, todo lo que tú nos enseñas a través de las Escrituras. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que tengamos todos una excelente semana, y cualquier dudas, preguntas o comentarios, estamos dispuestos para atenderles y para responderles. Nos pueden escribir por interno y estaremos dichosos y gustosos de compartirles, de responderles las preguntas que ustedes tengan que hacer. Amén. El Eterno me los bendiga y que tengamos toda una excelente semana. Shalom, Urajo.